Aunque la pensional está de un cacho, pues mucha gente dice, hay problemas de agenda legislativa, van a trabajar el lunes los parlamentarios, cualquier cosa podría pasar, pero va pintando que la gente, ya viendo la pensional como una realidad, empieza a recordar los números. Saludamos hasta ahora al exministro de Hacienda, rector de la EIA en Antioquia, el doctor José Manuel Restrepo. Exministro, qué gusto tenerlo en Caracol Radio. Buenos días. Muy buenos días, Gustavo, usted también y toda la audiencia de Caracol. Es muy grato estar con ustedes esta mañana. ¿Cómo le damos lectura a los costos que tendría la pensional de aquí en adelante si sale aprobada? Pues yo creo que tendría tres costos importantes. El primero es ese régimen que es favorable para los adultos mayores, de beneficio para los adultos mayores, costaría cerca de 4.8 billones de pesos adicionales anuales. El régimen semicontributivo, que es el que busca que los informales tengan una forma de beneficio al terminar su vida productiva sin haber alcanzado las semanas cotizadas, eso costaría entre 4.8 y 12.8 billones de pesos anuales adicionales. Y finalmente el régimen contributivo, que es el tránsito de las AFPs a Colpensiones y lo que cambiaría con el umbral que se ha definido, que es lo que más le costaría al país, porque eso costaría cerca de 40 billones de pesos adicionales en el peor de los momentos. Entonces mi estimación es que esto al final cuesta 54 billones de pesos aproximadamente. Exministro, si eso lo fuéramos a poner en términos, por ejemplo, de una reforma tributaria, ¿cuántas serían? Pues eso sería como 4 reformas tributarias adicionales anuales, es decir, como si tuviéramos en este momento que sacar simultáneamente 4 reformas tributarias. Por lo tanto, alguien tiene que pagar la cuenta, porque es que la cuenta no sale gratis. Y la conclusión a la que yo llego es que el único que en este momento desafortunadamente pagaría la cuenta sería la juventud, porque tendrían o que aumentarle sus aportes de cotización o asumir los costos de unas reformas tributarias que vendrán después, o hacer otra reforma pensional, y eso es un poco lo absurdo. Terminamos entonces haciendo una reforma pensional que necesita otra reforma pensional para modificar lo que se ha debido modificar en esta, como los parámetros, la edad, la base de liquidación, las cotizaciones o aportes, entre otros temas. Una cosa son las apreciaciones particulares sobre las reformas, en este caso la pensional. Otra cosa, las realidades de los números. Entonces, ¿de dónde salió el aval fiscal? Pues yo creo que es un aval fiscal que lo que dice es que eso es lo que vale, más o menos. Entonces lo que está insinuando es: esperemos a que llegue la otra reforma y esa otra reforma pensional solucionará el problema fiscal de esta. Por eso creo que el Congreso por lo menos debe darse como mínimo una discusión en materia fiscal, así solamente quede un debate en este momento. Doctor José Manuel, es decir, que es imposible que se adopte esta reforma pensional sin luego adaptar también una reforma tributaria obligatoriamente. Yo lo que diría es, puede ser aprobada, pero de ser aprobada va a requerir otra nueva reforma pensional para cuadrar esta. Es como, esta ya entra desequilibrada y necesita otra para equilibrarla. Rector, pero voces del gobierno señalan que ellos sí están desactivando esa bomba pensional y que otros gobiernos, y en particular sus ministros de Hacienda, y le hago la pregunta porque desde luego, claro, usted lo fue, ¿cierto?, son también responsables de no haber detenido a tiempo ese desbalance pensional. ¿Qué opina usted sobre esas críticas que le hacen del gobierno nacional? No, Hernando, yo creo que es absolutamente válido que se necesitaba esta reforma de tiempo atrás. Y yo no estoy en contra de una reforma. Creo que se necesita una reforma pensional y he dicho públicamente que valoro la valentía de quienes han puesto la propuesta de reforma. Lo que yo estoy simplemente diciendo es, metámosle de pronto algún artículo aquí que evite que se necesite la otra reforma por la vía de modificar parámetros. Y 2, cambiemos ese umbral. Ya no lo pongamos en 2.3 salarios mínimos, sino por lo menos en un salario mínimo, de tal manera que el costo fiscal sea lo menor posible. Pero que se necesita reforma, sin duda se necesita. Y creo que lo que hay que hacer es pulir esta propuesta, y aún queda tiempo, porque de no hacerlo, sí me parece irresponsable aprobar una iniciativa que a la larga va a ser más costoso después cambiarla. Es decir, si las cosas van como van, tenemos una reforma que no va a ser sostenible. Si las cosas van como van, Gustavo, esta será como la historia de las reformas tributarias. Esta es la primera reforma pensional y en 10 años necesitamos otra, porque si no la juventud no va a tener con qué pagar la cuenta de la pensional. Exministro, muchas gracias como siempre, muy amable. Muchas gracias, Gustavo.